Marcos 1 del 14 al 20. Le he puesto por título al mensaje: Jesús predica, evangeliza y discipula, modelando con su ejemplo el discipulado desde el inicio de su ministerio. Pero ¿qué sucede aquí en este pasaje que vamos a leer? Vamos a ver que Jesús se fue de Judea a predicar en Galilea, después de que Juan fue encarcelado. La cárcel, hermanos, no puede detener al evangelio de avanzar, de ir hacia adelante. La cárcel solamente es una herramienta que Satanás ha intentado usar en tiempos pasados para detener el evangelio. Pero el mismo apóstol Pablo también dijo en una ocasión que él estaba preso, pero el evangelio no estaba preso y el evangelio continuaba corriendo. Pero aquí también veremos las grandes verdades que Cristo predicó a lo largo de su ministerio, ahí aproximadamente de 3 años. Pero aquí en ciertas palabras, esto es lo que él predicó. Pero para nosotros, en su evangelio, Juan predicaba del arrepentimiento. Por el arrepentimiento, usted y yo damos gloria a nuestro Creador, a quien hemos ofendido. Lo digo otra vez: por el arrepentimiento damos gloria a nuestro Creador, a quien hemos ofendido. Pero por la fe damos gloria a nuestro Redentor, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y Cristo ha unido estas dos cosas, el arrepentimiento y la fe, y van de la mano, no deben separarse. Pero aquellos a quienes Cristo llama, debemos estar dispuestos a dejarlo todo para seguirle a Él. Y por su gracia, Él nos hace estar dispuestos a hacerle, obedecerle y a dejar todo lo necesario para seguirle. Pero al seguirle no quiere decir que vamos a salir del mundo, sino que debemos desprendernos del mundo, abandonando todo aquello que nos detiene de nuestro deber para con Cristo, aún lo aparentemente bueno. Tener un trabajo no es malo, pero si te detiene de seguir a Jesús, tienes una decisión que tomar. Tu familia es algo bueno, pero si te detiene de seguir a Jesús, es algo que tienes que considerar. Si los bienes materiales de este mundo te detienen de seguir a Jesús, Jesús le dijo al joven rico: eso te está deteniendo de seguirme. Así que deshazte de todo, regálaselo a los pobres. No, gracias. Prefiero lo material. No estoy diciendo que lo material y la familia y tu trabajo es malo, pero si te detiene, entonces hay que considerar esto. Pero vamos a arrancar aquí con el verso 14 de Marcos. Dice el 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Aquí vemos a Juan el Bautista ser encarcelado por la orden de Herodes Antipas. Marcos no nos dijo por qué en este momento, pero va a regresar a esto allá en el capítulo 6, versos 17 y 18. Pero tanto Marcos como Mateo toman este encarcelamiento como punto de partida del ministerio público de Jesús. Marcos dice ahí en el 6, 17 y 18, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y a Herodes no le gustó. Juan el Bautista, hermanos, predicaba la verdad. No le importaba que iba a ofender a alguien. Él hablaba la verdad. Él hablaba: arrepiéntete de lo que estás haciendo, estás mal. Pero a Herodes no le gustó. Por lo consiguiente, encarcela a Juan. Pero nos dice aquí el pasaje, el verso 14 del capítulo 1, que ¿a dónde se fue Jesús, hermanos?
a Galilea. Pero esta es la segunda vez que Jesús va a Galilea. Aunque Galilea ya estaba en el plan de Dios, designada por Dios como escenario de la manifestación mesiánica. No vamos a ir a hacerlo, pero si usted lo quiere leer más tarde, en Isaías 9, 1 y 2, ahí Isaías profetizó que Zabulón y Neftalí, tierras afligidas por la invasión asiria, recibirían primero la luz del Mesías. Y Mateo capítulo 4 versos 12 al 17 también es un pasaje paralelo que afirman esto y mencionan a Galilea explícitamente. Pero Galilea en este momento era una región mixta, tanto de judíos como gentiles, y era densamente poblada. Según el historiador Josefo, que era un historiador judío, él dice que había aproximadamente 204 aldeas, con más de 15,000 cada una, que se creía que había aproximadamente 3 millones de personas en su total. Y que esto medía 30 millas o 30 millas por 60 millas. Hoy en día el lugar que más se asemeja a esto en terreno y población son Los Ángeles, California. Entonces, si alguien ha visitado Los Ángeles, California, puede imaginarse cómo era Galilea en este entonces, porque hay gente de todas partes y está denso. Como población, también Chicago sería otra ciudad que se asemejaría a Galilea. Y un poco más, Galilea tenía que Houston y Dallas, y ha visitado esas ciudades. O sea que Houston y Dallas le caen un poco cortas a lo que era Galilea en este tiempo. Pero Jesús fue a Galilea. Pero hablemos el tiempo de Jesús, que Marcos no va a cubrir brevemente. Aquí está la cronología del ministerio de Jesús antes de Marcos 1:14, el que acabamos de leer. Primero, Marcos ahí comienza con prácticamente el bautismo y tentación de Jesús en el desierto. Y tardó aproximadamente de esa fecha a ir a Galilea para esta segunda visita 1 año. Ya había tenido Jesús 1 año de ministerio. Pero Marcos va directo al grano, ya dijimos. Entonces Juan, en los capítulos 2 hasta el capítulo casi 5, Juan cubre 1 año completo del ministerio de Jesús, pero Marcos se salta todo ese porque él va al grano, él va al mensaje. Pero en su primer viaje a Galilea, Jesús ya llamó a Felipe, como ven. Ya estuvo en las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Regresó a Judea, Jesús, por la Pascua. También en ese tiempo fue donde ya purificó el templo. Juan 2:14 nos habla ahí. Fue también cuando Jesús ya tuvo su encuentro con Nicodemo. Y fue cuando nuevamente ahí Marcos pues comienza ahí con la predicación y bautismo público de Jesús. Pero ahí es donde surgen oposiciones de los escribas y los fariseos. Así que Jesús deja a Judea y se regresa y vuelve a Galilea. Y este regreso es el que nos narran tanto Marcos y Mateo. Pero aquí en Galilea es donde Jesús va a llamar a 4 hombres, a 4 pescadores. A Simón Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, que a veces también se le nombra Santiago, y a Juan. Pero Marcos nos va a resumir prácticamente el mensaje como el evangelio del reino de Dios. Ya lo llamó en el verso 1, el evangelio de Jesucristo. Pero el reino de Dios es el gobierno de Dios manifestado aquí en la tierra en la persona de Jesús. En otras palabras, Jesús mismo es el mensajero, pero Él mismo es el mensaje. Él es las buenas nuevas y Él mismo es el premio, es el galardón que se daba en aquellos tiempos al mensajero. O sea que cuando tú recibes el mensaje, recibes el premio, la salvación, la vida eterna. Es que estás recibiendo a Jesús. Pero si lo rechazas, esto mismo se torna en mala noticia. Desde aquí en adelante usted va a encontrar referencias al reino de Dios o el evangelio del reino. Juan el Bautista así lo va a decir. Jesús mismo, aquí en los versos 14 y 15, lo va a mencionar. Los discípulos de Jesús que él está llamando,
en Lucas 9 del 1 al 2, lo vemos diciendo esto mismo. Es más, Lucas 9 del 1 al 2 dice, Jesús, habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a predicar, dice Lucas, el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y eso es importante. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. La prioridad era el predicar. Y voy a hablar de esto más tardecito. Pero a la iglesia primitiva, a los primeros discípulos, después de los apóstoles y otros discípulos de Jesús, en Hechos 8 en adelante, hay un montón de citas, 9, 18, 20, 25, 28, 23, 30 al 31, etc. Pero en Hechos 8, 12 encontramos que Felipe está predicando, está compartiendo el evangelio y dice, ahí Hechos 8, 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba, escuche, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que, hermanos, hay un solo evangelio, es el reino de Dios, es el evangelio de Jesucristo, predicado por Jesucristo mismo, transmitido a sus discípulos, encomendado a la iglesia. O sea que ahora es su responsabilidad de ustedes, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad. No solamente es responsabilidad del pastor, pero ya les dije que en la lista no había mucho interés para el evangelismo. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. ¿Le estamos predicando sana y puramente el evangelio a las personas? Recientemente escuché esta pregunta. Si todos los cristianos vivieran como usted, hágase usted la pregunta, o sea, como yo, ¿cuántos escucharían del evangelio de Jesucristo? Si todos vivieran como yo o como usted, hágase esta pregunta. Hay una advertencia apostólica también. Pablo, los apóstoles dijeron a sus seguidores, a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, no acepten otro evangelio. Y aclaran esto. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 1 de los versos 6 al 7, les dice, no hay otro evangelio prácticamente. Es más, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Judas, en el capítulo 1, hay un capítulo, verso 3, también nos anima y animaba a aquellos cristianos de aquel entonces a contender por la fe, a contender por el evangelio, a contender por nuestra común salvación dada a los santos. O sea que el evangelio del reino debe proclamarse pura y sanamente, y debe proclamarse con poder y con confirmación, porque es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde, el mismo Marcos, en el capítulo 16, hacia el final, en los versos 15 al 16, Jesús les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos malinterpretan que dice que el que creyere y se bautizare será salvo, que si no te bautizaste no has sido salvo. No, lo que está diciendo, porque al final dice, mas el que no creyere será condenado. Es el creer, es el arrepentirse, es el aceptar, y el bautismo es un paso de obediencia después de haber creído, y si no crees, pues no te vas a bautizar. Pero Jesús predicaba, era el predicador divino, él era el mensaje también. Y antes de revelarse plenamente como sacerdote, sumo sacerdote y rey,
fue conocido por la gente como profeta, como predicador, pero muchos no le reconocían como el Mesías, el Cristo que vendría. Pero a Jesús le interesó toda clase de persona. Le interesaron las mujeres en el sentido no negativo. Le interesaron los pobres, le interesaron los líderes religiosos, aunque les habló fuerte. Le interesaron los niños, le interesaron los hombres, le interesaron los extranjeros. ¿Se acuerdan de que llegaron ahí 10 enfermos? ¿A cuántos sanó? ¿Y quién regresó agradecido? ¿Y de dónde era? Ni era de ahí, era extranjero, ¿verdad? Pero él ayudó a todos. Jesús apeló a todo el ser, respetó el razonamiento humano, apeló al entendimiento, a la conciencia y a la voluntad, o sea que a la mente, voluntad y emociones, al alma, al espíritu. Pero hermanos, había confianza y hay confianza en el mensaje de Jesús, porque Jesús lo habló con autoridad, no con imposición, pero sí decía con autoridad: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Hay seguridad en el resultado. Su misión no podía fallar. Leamos el verso 15 ahí del capítulo 1. ¿Qué decía el Señor? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué decía? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, aquí se resume prácticamente todo el enfoque del ministerio de Jesús. Jesús predicaba el Evangelio del reino de Dios. Escúcheme, no fue simplemente un buen hombre, no fue simplemente un hacedor de milagros que en ocasión predicaba, no, sino lo contrario, fue un predicador, un mensajero del reino de Dios, del mensaje del amor de Dios, y confirmaba su mensaje con milagros. En una ocasión, Marcos nos cuenta, no lo vamos a ver ya, pero estaba la lista todavía, la fila larga, esperando ser sanados. ¿Y dónde está Jesús? Está en comunión con el Padre, pero regresa y les dice a los discípulos: es hora de irnos, vámonos a la siguiente ciudad a predicar el Evangelio. Pero Jesús, ¿y todos estos enfermos? No han entendido que lo más importante es la predicación de la palabra del Señor, el mensaje de Dios, el Evangelio. Así que el reino de Dios ya llegó, pero no como la gente lo esperaba. Muchos esperaban un reino político, que esperaban a un líder que iba a derrotar a los romanos. Pero hermanos, Jesús trajo un reino, pero no como la gente lo esperaba. Trajo un reino de amor, no de opresión. Trajo un reino de gracia, no de legalismo. Trajo un reino de humildad, no de orgullo. Trajo un reino para todo pueblo, lengua y nación, no solamente para los judíos como creían los judíos. Consideraban a los demás basura, madera para el fuego, decían. Y trajo un reino voluntario, no impuesto a la fuerza, que aquí yo mando. El reino se ha acercado, les decía. El reino no era un sueño lejano, que aunque por más de 400 años habían estado esperando ellos, pero ya este reino estaba entre ellos, cerca de ellos y con ellos, y tan cerca, listo para ser recibido por ellos. Pero muchos no le reconocían. Estaba presente en la persona de Jesús. Se manifestaría en su vida, luego en la vida de sus seguidores. Jesús les dijo: el tiempo se ha cumplido. Aquí Jesús usa la palabra griega kairos, no cronos. Usted y yo conocemos la palabra cronos, viene del griego. Cronológico, es de donde cronómetro, tenemos estas palabras. Entonces no era una hora específica, sino que aquí usa la palabra griega kairos. Ha llegado el momento decisivo de Dios. También los otros evangelistas y aún otros predicadores han dicho en el Nuevo Testamento: hoy es el día. ¿De qué, hermanos?
mientras tienes vida. Ahorita. No lo dejes para mañana. No sabes si vas a vivir mañana. O sea que significa ahora es la oportunidad estratégica de responder a Dios porque la salvación ha llegado, está ante ti. Y tienes esta decisión para tomar. ¿Rechazarle o recibirle? Se está cumpliendo el plan eterno de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 4, verso 4, les dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea que cuando a Dios le plació humanarse, enviar a su Hijo, la era de la salvación está aquí, ya llegó. Ha estado entre nosotros, pero la mayoría de ustedes no la han reconocido. Y hoy sucede lo mismo, hermanos. La gente tiene tiempo escuchando de Jesús. Algunos lo consideran un buen hombre que hizo buenas cosas, un buen maestro, un buen rabino. Pero hay un autor de un libro que por ahí lo tengo, si usted desea una copia, tengo varias. Si Jesús no es Señor, entonces era un lunático. Es lo que este libro afirma. Porque creía ser Dios, si no lo era. Un loco. O es Señor o es un lunático. Usted decide. Pero pueda decidir mal si lo opta por lo erróneo. Pero lo que está diciendo Jesús aquí, o Marcos y Juan que estaban predicando, ¿verdad? El reino había estado cerrado por muchos siglos, por más de 400 años, pero se ha reabierto. Aquí está su predicación por la vida y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y estas son las circunstancias que confirman su mesianismo. Mateo 4:12 nos confirma esto. Pero en el libro de los Hechos, le voy a pedir, no los he hecho hacer correr, pero vaya conmigo a Hechos 10, por favor. Hechos 10, 36 y 37. Hechos 10, 36 y 37. ¿Qué dice? Dios envió, ¿ya lo tenemos? Dios envió ¿Mensaje a quiénes? hijos de Israel. A los hijos de Israel, anunciando ¿qué cosa, hermano Carlos? El Evangelio de la paz. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Y qué dice? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Comenzando ¿desde dónde? Desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Aquí encontramos esto en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero hermanos, también el Evangelio y el reino de Dios exigen algo. ¿Qué es lo que exigen? Exigen una respuesta de usted. Si usted escucha arrepiéntete, cambia, exige una acción. Arrepentíos no equivale a simplemente sentir tristeza, sentir dolor. No, tú estabas haciendo esto, arrepiéntete, deja de hacerlo, cambia tu actitud, tu pensamiento, tu estado y ahora haz lo correcto. Arrepentíos no solamente es sentir tristeza, sino que es cambio de mente, cambio de dirección, cambio de corazón, cambio de actitud, cambio de todo. Es una completa cambio desde lo interno hasta lo externo. Pero aún a veces se nos invita, hagan obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. No es algo que simplemente dices con tu boca, y voy a hablar más específicamente de esto en unos segunditos. Pero tampoco es algo previo a venir a Cristo o venir a Dios. Es la manera de volverse a Dios, el arrepentirse. Es como el que dice, bueno, cuando yo ya sea mejor o cuando ya no tenga este problema, o voy a ir a Dios. El enfermo, ¿cuándo va al hospital? Es por eso que venimos a Jesús. No por la enfermedad física, sino nuestra enfermedad espiritual. Pero hay que arrepentirnos, dejar esto y venir a Él. No se puede entrar al reino sin dejar el pecado. Sin arrepentimiento no hay
remisión de pecados. No hay conversión verdadera. Creed en el Evangelio. Creer es de la palabra griega pisteo, que viene con la fe, va de la mano. Y esto significa confiar, depender, descansar en Cristo. Creerle a Él. No es solo aceptar información correcta aquí. Romanos nos dice que no solamente es aquí, sino ¿dónde? Aquí y ¿dónde más? Hay que confesarlo con la boca, ¿verdad? Pero hay que creerlo en el corazón. No es solamente algo aquí mental. Es vivir en una relación de fe con Jesús. Así que creer el Evangelio, hermanos, es creerle a Cristo Jesús, a Jesucristo. Es recibir el Evangelio, es recibir a Jesús mismo. Así que arrepentimiento y fe van de la mano. Son inseparables. El arrepentimiento sin fe, ¿qué produce? Simplemente desesperación. La fe sin arrepentimiento produce presunción. Usted cree que se lo merece por quién usted es, de dónde viene, lo que usted tiene, de la familia que viene, etc. No, juntos van de la mano. ¿Qué dijo? Hay un escritor del Nuevo Testamento, muéstrame tú y por tú, y yo te muestro mi. O sea que sin fe, también nos dice otro autor, es imposible agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios? Necesita fe, pero necesita arrepentimiento, dejar de hacer lo que estaba haciendo. Así que el mensaje de Jesús, Él literalmente proclamó 3 verdades. Él dijo, el tiempo se ha cumplido. Regresemos a nuestro pasaje de ahí de Marcos. ¿Alguien que me lo lea? Por favor. En el que estamos, el 15. ¿O el 16? No, el 15, sí. Sí. Ahí está lo primero que decía. ¿Qué cosa? El tiempo se ha cumplido. Esa es la parte 1 de su mensaje. ¿Cuál es la segunda parte de su mensaje? Y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es la cuarta? Arrepentiros y creer en el Evangelio. Va de la mano, el arrepentirse y creer en el Evangelio. Los 3 puntos principales del Señor, de su mensaje. El tiempo se ha cumplido. O sea que el plan eterno de Dios entró en su momento culminante cuando Jesús vino a humanarse, sí, a nacer de una mujer, venía de Dios, a vivir una vida perfecta. Ya estaba aquí, pero Juan lo introduce como el Cordero de Dios. Pero aquí, Juan el Bautista, predicando, ya encarcelado ahora, pero Marcos nos está contando ahora del mensaje de Jesús. Por eso es lo que Marcos quería llegar tan rápido a esto. No nos contó de las bodas de Caná, no nos contó de esto otro, sino que quería llegar aquí lo más rápido posible. Lo segundo que decía, el reino de Dios se ha acercado. En otras palabras, Dios afirma nuevamente su autoridad sobre la humanidad y está aquí para salvar, para dar vista, para rescatar al oprimido. Pero les decía, arrepiéntanse y crean a Jesús. Crean en Él, en su Evangelio. Crean en las buenas noticias. O sea que Él ofrece perdón. Reciban su perdón. Crean que Él es el único que puede perdonar. No hay nadie más que puede perdonar. Él quiere reconciliarnos con Dios. Nadie más puede hacer esto. Él es nuestro mediador entre Dios y el hombre. Él nos quiere dar vida eterna. Estas son las buenas noticias. Así que Jesús no solamente predicaba el Evangelio, Él es el Evangelio. ¿Cómo lo dijo Juan, hermanos? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la exhortación entonces de Jesús? El mensaje de Él exige una respuesta concreta. Arrepiéntete, cambio de mente, cambio de corazón y cambio de dirección. Esta es la condición para poder entrar al reino. ¿A quién aplica? A todos. Aplica al pecador evidente. Este es el que está haciendo lo malo.
Le nombramos pecado de comisión. ¿A quién más aplica? Aplica al que simplemente es, entre comillas, religioso, sin poder. Este es el pecado de omisión. Según ellos no están haciendo lo malo, pero no están haciendo lo correcto. Simplemente estar en una iglesia no te salva. Aún hacerte, entre comillas, miembro no te salva. Eso no es lo que te salva. Y voy a hablar más de esto enseguida. Y también esta invitación es para aquellos que estaban esperanzados de que Jesús vendría, que quizás ahí estaban entre creer y no creer, o que quizás, ¿será que viene? Ya no vino, ya han pasado más de 400 años. Pero también puede ser un llamado a aquellos que creyeron, pero han regresado a las cosas del mundo y han olvidado su primer amor y necesitan regresar a su primer amor. Así que fe en el Evangelio. La fe es el medio para apropiarse de la gracia de Dios. Así que esto honra a Dios y transforma al creyente, nos conduce al perdón cuando nos arrepentimos y cambiamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra actitud. Nos conduce a la vida, nos conduce a la salvación, al perdón, a la gracia, a la misericordia, todo lo bueno que el Señor ofrece. Así que, ¿cuál es la invitación de Jesús? Este es un evangelio para todos los pecadores y los que no se creen pecadores porque se creen santos. Cristo murió para dar perdón del pecado, pero también para darnos fuerza para el presente y esperanza para el futuro. Pero hermanos, rechazar el evangelio convierte las buenas noticias en malas noticias. Pero su llamado requiere acción. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque al no accionar en creer en Jesús, usted literalmente está accionando en rechazarlo, en contra, en no aceptarlo, en no recibirlo. Pero hoy en día hay muchos evangelios falsos. Y quizás me tome el tiempo, quizás no, si me da el tiempo. Hemos hablado de esto en tiempos pasados. Nosotros decimos tener el verdadero evangelio. Hay muchos que dicen tenerlo, pero lo que tienen es un evangelio falso. Les puedo dar algunos ejemplos de falsos evangelios. Está el evangelio del mejoramiento personal. Esto es una autoayuda disfrazada de Biblia, con pasajes bíblicos, y puedo hablar más de esto si nos da el tiempo. Está el evangelio falso de la prosperidad, que Dios te quiere bendecir. Esta es una riqueza material como meta espiritual, que si Dios te bendice materialmente, pues vas a estar bien espiritualmente. Está el evangelio falso de la paz y el propósito. Este evangelio está centrado en la comodidad. Y escúcheme bien aquí. No está mal vivir con propósito. Aún hay libros que se han escrito mi vida con propósito. Pero ¿sabe qué sucede ahí? De que lo que usted pone al centro de su vida, usted busca y encuentra su propio propósito en lugar de buscar el propósito de Dios. Y hay una pequeñita diferencia que hace y quizás lo hablo más tardecito, ¿verdad? También está el evangelio de haz esta oración. Y este falso evangelio es la salvación sin arrepentimiento, ni fe real. Y quizás lo aclaro en unos segundos. Todos estos y muchos más nuevamente giran alrededor del hombre. ¿Qué hacen? Reducen el evangelio e ignoran a Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero suenan bonitos.
Pero ¿cuál es el verdadero evangelio entonces? Bueno, el verdadero evangelio, Cristo está al centro, porque Él es el evangelio, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el mensaje, Él es el Salvador, Él es la buena noticia, Él es el camino, la verdad y la vida, como ya mencionamos. Jesús no vino a prometer riqueza material. No fue lo que Él vino a hacer. No vino a ofrecer comodidad para que te vaya bien y te sientas bien. No vino a ofrecerte éxito humano, aquí basado a nivel económico y social, socioeconómico. Eso no fue lo que Él vino a prometer. Es más, Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde, ¿qué cosa? Reposar su cabeza. Pero sí, que sí fue lo que Él prometió. Prometió perdón, prometió vida eterna, prometió reconciliación el hombre para con Dios. Sí prometió vida abundante, que muchos malinterpretan, pero esta es una vida abundante espiritual. Así que el llamado del evangelio es para todos, pero aquí específicamente Jesús va a llamar a personas comunes y corrientes. Tienen su trabajito, etc. Son pecadores y son pescadores a estos que va a llamar. Son trabajadores ordinarios. Pero el llamado, hermanos, siempre implica algo. Si Dios te llama, va a implicar dejar donde estás. Por ahí un comentarista dijo, si yo estoy en Los Ángeles y tú estás en Nueva York y te digo, ven a Los Ángeles, ¿qué implica? Que tienes que dejar Nueva York. No tengo que decir, deja Nueva York para que vengas a Los Ángeles. Si simplemente digo, ven a Los Ángeles, implica dejar donde estás para ir a donde yo estoy. Aquí es lo que Jesús está diciendo, ven y sígueme. Te estoy llamando a dejar lo que tienes y donde estás, tu familia, tu oficio, porque te va a detener de seguirme. En este caso, ven y sígueme. Así que esto va a implicar seguir a Jesús y dejar lo que tienes o ponerlo a los pies de Jesús y usarlo para su honra y su gloria. El propósito, Jesús les va a decir a estos, los voy a hacer pescadores de hombres. Y van a ver muchas cosas que van a suceder, van a ver milagros, sí, van a confirmar el reino de Dios, pero estos no van a reemplazar la predicación, el propósito, la misión de lo que los trabajadores, de los misioneros, los discípulos, los apóstoles tienen que hacer. Tienen que hacer lo que su maestro hace, seguir su ejemplo. Así que el misterio del reino, hermanos, el reino ha llegado. Llegó silenciosamente porque no era lo que esperaban. ¿Dónde está nuestro líder poderoso que va a liberarnos? No fue reconocido por la gran mayoría. No le reconocieron porque no sabían que el Mesías tenía que primero sufrir y no iba a actuar como un rey terrenal. Así que este es el misterio del reino. Ahora revelado por Dios, descubierto, destapado por Dios, el camino de la salvación. El tiempo se ha llegado. El reino está presente en Jesús. ¿Y cuál es la respuesta nuestra al evangelio? Primero es arrepentirse, creer y seguir a Jesús. Darse la vuelta. Hay personas que creen en su evangelio, pero no en el evangelio de Jesucristo. ¿Tenemos el tiempo para hablar de estos evangelios falsos o no? Sí. ¿Nomás dos? Ok. Entonces, el evangelio falso, promete muchas cosas, hermanos. Pero si no me ha escuchado esta tarde en nada, quiero que me escuche en esto. Si usted hoy no se compromete nada más, si no resuelve nada más en su corazón, haga esto. Satúrese usted y a su casa, a su hogar, con el mensaje del evangelio. Pero para poder hacer este compromiso, usted debe comprender y entender bien el mensaje del evangelio. Hay mucha confusión en nuestra cultura evangélica sobre el contenido real del evangelio bíblico. Nuevamente hay tantos evangelios falsos que se practican y se predican
bastante prominentemente en las iglesias. Se enseñan abiertamente semana tras semana en miles de iglesias. Y muchos de los cuales pueden convertirse rápidamente en cristianos, entre comillas, confundidos y equivocados, sin siquiera ellos saberlos que están mal. Así que voy a tocar algunos simplemente brevemente. ¿Cuál fue el primero? El evangelio falso del mejoramiento personal. Esto es una autoayuda disfrazada de Biblia. ¿Qué es esto? Bueno, en muchos círculos, este evangelio se presenta como un medio, un vehículo para lograr un mejor yo. Una mejor vida, simplemente. El evangelio del mejoramiento personal. Esto te anima y te insta a ajustar tu pensamiento, tu actitud y tu acción. Nota que va ahí muy similar al evangelio. Pero esto es para ganarte el favor de Dios y la bendición de Dios. Es que yo ya hice esto para Dios. Tú me debes, Dios. Hoy ya fui a la iglesia, fui una mejor persona, no hice nada malo, ayudé a un huérfano, a una viuda. Ya me debes un favor. ¿Se nota la diferencia? ¿O no? Sí. Queremos la bendición de Dios. Y va a notar que quien está al centro es yo. Yo quiero la bendición de Dios. Hice esto para que Dios me bendiga. Voy a mejorar para encontrar favor ante Dios. Porque después de todo, una vez haciendo lo bueno, alimentando al huérfano, a la viuda, al desamparado, haciendo cosas buenas, ¿cómo Dios va a poder ignorar a una buena persona tan increíble como yo, que hago tantas cosas buenas? Bueno, los evangelios nos dicen que en aquel día el Señor nos dirá, o les dirá, apartaos de mí, hacedores, ¿de qué cosa? De maldad. Porque en aquel día dirán, en tu nombre no hicimos qué cosa, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. Nunca los conocí. Porque no me recibieron a mí. Hicieron supuestamente cosas malas, buenas, pero yo las considero malas porque lo peor que hicieron fue rechazarme a mí. Así que el falso evangelio del mejoramiento personal no es más que una psicología de autoayuda redactada en terminología bíblica, con algunos textos de respaldo, pero arrancados de su contexto, de su contexto apropiado ahí, para acoplarlo a lo que a mí me conviene, para enmascarar el humanismo del mensaje. Pero el favor y la bendición de Dios no pueden ganarse, no pueden comprarse. No puedes tener, Señor, yo ya hice esto, ahora tengo palanca contigo, ¿me debes otra vez un favor? No, la Biblia no enseña que puedo ser tan bueno que Dios tiene que bendecirme. Es más, enseña lo contrario, que soy tan malo que Dios tiene que rechazarme, matarme y enviarme al infierno. Eso es lo que yo me merezco. Porque mi mejorcito es como un trapo de inmundicia. ¿Cuál era el segundo que les mencioné? El falso evangelio de la prosperidad. Esta es una riqueza material como meta espiritual. Este evangelio te pregunta y te dice, ¿sabías que Dios quiere que seas increíblemente rico? Que el Hijo de Dios vino a la tierra para que puedas vivir la vida abundante. ¿Notan que se está citando versículos? Y para que puedas comprarte un carro nuevo, de lujo, cada año, cada 2 años, tener por lo menos una casa de vacaciones en la playa y jubilarte a temprana edad y disfrutar y gozar. ¿Qué es lo que dice por ahí en uno de los evangelios o varios? Necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has acumulado, ni tú lo vas a disfrutar. Este es uno de los falsos evangelios más seguidos en nuestro mundo hoy en día. Muchas personas realmente lo creen. La esperanza del evangelio de prosperidad se encuentra en un énfasis actual de unas riquezas materiales aquí en esta tierra.
pero les voy a decir que es el Dios Mamón disfrazado de bendición, entre comillas. Mira la bendición de Dios que me dio. Mira este regalito de Dios. Mi Dios me ama, me quiere. De hecho, un charlatán del Evangelio de la Prosperidad dice que, lo estoy citando a él, que la sangre de Cristo goteando sobre la tierra como resultado de la corona de espinas sobre su cabeza, plantó semillas de prosperidad. Y que ahora están disponibles para todos los seguidores de Cristo. Y para poder apropiarte de una de estas ricas semillas de prosperidad, tú simplemente tienes que sembrar la semilla de fe. Esta semilla de fe tiene que ser monetaria, si es lo que quieres. Para este ministerio en particular, específicamente para el bolsillo del charlatán, del Evangelio de la Prosperidad. ¿Y sabe qué hace la gente? Le manda de a montones. Y él tiene de millones de pruebas, de dólares, de ejemplos para convencerlos. Dirá que mira, a mí Dios me está bendiciendo. Ah, pues yo quiero que Dios me bendiga como tú. Te voy a mandar los 1000 que me pediste. Así que, y quizás los puede convencer de que es verdad. Pero la mayoría hoy en día va en busca de esto. Pero el Evangelio de la Prosperidad viola el claro llamado de Jesús de abandonar aquello que no te permite seguir a Jesús. Y para muchos esto es irresistiblemente atractivo. Sí, la Biblia que nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde entra el ladrón Y aunque no se está diciendo que si alguien tiene posesiones, está viviendo mal, sino que esa no es la vida abundante que Dios ofrece. La vida abundante que Cristo ofrece es independientemente a los bienes materiales. Si te detienen de seguir a Jesús, estamos mal. Si nos detienen de seguir a Jesús, estamos mal. Le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a desprenderse de todo lo que tiene por la causa de Cristo y que escuchen otros del Evangelio? Analicemos. Si no estamos dispuestos, quizás es nuestro ídolo, nuestro Dios. Nadie puede servir a dos señores. Mateo nos dice, porque servirás a Mamón, que es el dinero, o servirás a Dios. Porque van en contra. Si no me equivoco, en Timoteo también, ¿verdad? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, no los bienes, sino el amor. Si tu primer amor es lo material, despojémonos de esto. El siguiente evangelio falso, ¿cuál era? El evangelio falso de la paz y el propósito. Este evangelio está centrado en la comodidad. Los problemas con esta enseñanza son un poco menos obvios, pero igual de serios. El mensaje de este evangelio es que el maravilloso plan de Dios para tu vida es darte paz y propósito. Suena bíblico, ¿no? ¿Qué nos dijo el Señor, hermanos? Y ahorita lo veremos, pero después de todo, ciertamente hay un propósito y paz en Cristo, ¿acaso no? Pero ¿son estos dos elementos un resumen justo y representativo del mensaje del Evangelio? Pedro, cuando él predicó en el día de Pentecostés, proclamó lo siguiente: sigue a Cristo, Él tiene un plan y propósito maravilloso para tu vida. ¿Así predicó él? No, solo la hermana Magali dice que no. No. Pedro proclamó un evangelio de liberación del pecado que se encuentra solo en el arrepentimiento y la fe. Dejen su pecado, arrepiéntanse y vengan a Jesucristo. De hecho, Jesús presenta un evangelio que desde una perspectiva mundana suena todo menos pacífico. Jesús dijo,
¿no penséis que he venido para traer paz a la tierra? No he venido para traer paz, sino espada. Pero hermano, se contradice porque la Biblia dice que Él es el príncipe de paz. Cuando obtienes a Jesús, independientemente de las circunstancias, aunque estés en guerra con tus familiares que no te quieren por el Evangelio, tú puedes tener paz. Pero aquí en Mateo 10 del 34 al 37 es donde dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y note que no dice nada del yerno contra el suegro. Ellos casi siempre se llevan bien, es la nuera. No. Continuamos orando por la nuera también de nuestro hermano Doug, ¿verdad? Oramos por ella. Pero también ahí mismo dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero note lo que dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Es lo mismo que dice, cuando amas más las riquezas que a mí, no eres digno de mí. Es lo que le dijo al joven rico. Amas más a esto, déjalo, porque lo amas más que a mí. No, yo he cumplido con todo. No, te voy a mostrar que no, ni ayudas a los pobres, ni... Esto es todo para ti. Tú eres el idólatra, tú mismo. Deja esto y sígueme a mí. Entonces, por eso Jesús, el que ama más a Padre, no nos está diciendo odia lo material. No nos está diciendo que no cuides tu casita, tu carrito, tus cosas. No, no las ames más que a mí. No ames más a tu padre o a tu madre más que a mí. No eres digno de mí. Pero el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Algunos de nosotros quizás hemos idolatrado a nuestros hijos. No, no ames más a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu nuera, a tu yerno, etc. Ámame más que a mí. Y cuando me amas a mí, vas a amar a los demás. Pero no los pongas primero antes que a mí. A otros les dijo, deja que ellos se encarguen de... Así que no podemos amar más a las riquezas o a nuestros familiares que a Jesús. Pero si somos buenos discípulos de Jesús, nuevamente, amaremos a la familia lo suficiente para predicarles el verdadero evangelio, no decirles lo que quieren escuchar simplemente. Muchos en diferentes partes del mundo, y no tengo el tiempo para compartirlo porque se me está yendo rápido, particularmente en Irán y Afganistán, muchos de ellos, niños, jóvenes, esposas, en Zambia también, la misma familia los asesina o los saca de la casa cuando aceptan a Jesucristo. O los tratan como infieles. Y si no los matan, les hacen la vida imposible porque ellos están abandonando su fe, su familia, sus creencias por aceptar a Jesús. Pero lo que Jesús dice, si tú vas a mantenerte allí y te estás deteniendo de seguirme, pues no eres digno de mí. Pero muchos de ellos están dispuestos a dejar a su familia, a sufrir y hasta perder su vida. ¿Y qué dijo Jesús? El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero el que quiera salvar su vida, quedándose en lo económico, para no ofender a la familia, para que no lo persigan, para que no lo maltraten, mejor ahí se queda. Bueno, la perderás porque me estás rechazando a mí. Así que esta es la realidad del evangelio. Y no hay forma más aceptable o menos misterioso para la mente humana. El mensaje de la cruz siempre será locura para aquellos que están perdidos sin Cristo. Y no debemos intentar hacer nada menos de lo que es. Si lo hacemos, le quitamos el poder al evangelio. ¿Cuál evangelio era ese? El de la paz y el propósito. Y el propósito, y no estoy hablando mal del libro, nosotros lo hemos leído y lo hemos usado. Pero si tú buscas tu propio propósito, mi propósito en la vida es esto. No, tu propósito debe ser el de seguir a Jesús y hacer lo que tu maestro te pide hacer. No buscar tu propio propósito. A mí me encantaría, y quizás con tiempo, esfuerzo,
Y muchos de nuestros hermanos aquí, ustedes tienen estas habilidades. Por ejemplo, es un simple ejemplo. Me sorprende la habilidad de varios de ustedes. Hermano Sergio, hermano David. Veo que hermano Sergio puede tocar estas charolas, pero también puede tocar esta cosa. Una de estas cosas que se hace así también, ¿verdad? El acordeón. Puede cantar. Yo ni cantar ni tocar ninguna de estas cosas, ¿verdad? Y uno diría, bueno, si yo puedo hacer esto, también varios de los jóvenes pueden tocar varios instrumentos. Magnífico, al ponerlo a los pies del Señor. Pero si yo intento forzar mi propósito en que eso es lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere para mí es que yo me someta a Él y le siga y le obedezca, ¿verdad? Pero algunos buscamos un propósito, este es mi propósito. Que tu propósito sea el de seguir a Jesús. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Y Él nos va a usar en nuestros talentos, dones, habilidades, etcétera, cuando los ponemos a sus pies. El último ahí de los falsos era el evangelio de ¿qué? Del haz esta oración. Y esta salvación es sin arrepentimiento ni fe real. Y este es uno de los errores más grandes de todos los evangelios falsos. Y si usted ha invertido tiempo evangelizando, presentándole el evangelio a inconversos, probablemente usted ha escuchado algo como esto, que le digan, sí, yo ya fui cristiano o soy cristiano, o hace años que no voy a la iglesia, pero soy cristiano, o cuando estaba en quinto grado, hice una oración y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón. O algunos dicen, levanté mi mano, otros dicen, pasé al frente, etc. A innumerables personas se les ha enseñado, ya sea explícitamente o implícitamente, que decir ciertas palabras, una oración en particular, que esto les garantiza entrada a la patria celestial. Pero se deja fuera el arrepentimiento, el confesar los pecados y también el creer con el corazón. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10 del 9 al 10. A veces se deja esto afuera. No estamos diciendo que con levantar la mano y pasar o hacer una oración eso es lo malo. No, tiene que ir combinado con todo esto. Para nosotros como los padres, podemos caer también en esta trampa peligrosa. Naturalmente nosotros queremos ahí un marcador tangible, una forma de saber que nuestro hijo, ya sea que está adentro o está afuera, que es convertido o no convertido. El problema es que ninguna decisión que tome un niño o ninguna oración que alguien pueda repetir, porque les podemos poner palabras en sus bocas y ellos pueden repetirlas, ninguna de estas oraciones obliga a Dios a perdonar a alguien por sus pecados. Y esto ahora parece que suena antibíblico, pero quiero que me escuche claramente. El arrepentimiento tiene que ir de la mano con la fe y la confesión. El creer en su corazón, sí, confesarlo con la boca, decirlo, pero hay que creerlo, pero hay que arrepentirse. Entonces a veces simplemente nos saltamos a estas palabras, esas son las palabras mágicas y ¡pum! Listo. Sí son palabras que parecen, ¿a poco Dios con esto me va a salvar? Sí, pero tiene que ir de la mano con el arrepentimiento, el creer en el corazón, el confesarlo con la boca. ¿Sí se entiende la diferencia? Que no solamente son meras, simplemente palabras. En respuesta a Nicodemo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero en Juan 1, eso fue en Juan 3 y 6, pero en Juan 1, 12 y 13, ¿qué nos dice ahí Juan? Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, ¿verdad? A los que creen
en su nombre, ¿qué les dio? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, para poder nacer de Dios, hay que creer. Él nos da esta potestad de ser hechos hijos de Dios, pero hay que arrepentirnos, hay que confesar, hay que creer. Nuestra decisión de seguir a Cristo en arrepentimiento y en fe entra en juego después de que nuestros corazones hayan sido transformados por el mensaje del Evangelio mismo. Entonces no es simplemente decir unas frases. Por esto es tan importante para nosotros tener el Evangelio correcto y saturar nuestros hogares con su mensaje y entenderlo, porque la Escritura nos enseña que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lea su Biblia en la casa, con su familia, juntos. Nos dice Romanos 1:16, ese fue Romanos 10:17, pero Romanos 1:16 nos dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, por esto sabemos que el acto más amoroso que un padre y una madre puede hacer por su hijo es enseñarle el evangelio bíblico en el hogar. Hable del evangelio. Y hay muchos otros evangelios erróneos que podemos caer nosotros en estos. El de levanté mi mano. Bueno, no solamente es levantar la mano, no solamente es hacer la oración, no solamente es pasar al frente cuando se hace una invitación. O aquellos que dicen, soy cristiano porque asisto a la iglesia bautista o a la iglesia cristiana. Eso no es lo que te hace cristiano. Pero también el motivo por la que la persona supuestamente viene a los pies de Cristo. Y no tenemos el tiempo para hablar de todos estos falsos evangelios. Acepté a Cristo para... Había una jovencita allí que el papá no le daba permiso para tener novio a menos que fuera cristiano. Así que yo acepté a Cristo para poder cortejarla. ¿Ese es el arrepentimiento del que Jesús habla? No. Hay personas que dicen, necesito aceptar a Jesús para que restaure mi matrimonio. A veces se les anima a hacerlo para que su matrimonio sea restaurado, pero no es la garantía, el propósito. Tiene que arrepentirse, creer en Jesús. Algunos vienen para que su situación nuevamente económica sea restaurada, o para que Dios me ayude en este problema que tengo, o de salud, etc. No, ese no es el evangelio verdadero. Entonces el evangelio verdadero está centrado en Jesucristo. Todo gira alrededor de Él, hermanos. Los demás evangelios son falsos, porque los otros evangelios giran alrededor del individuo, como ya dijimos, la persona misma, su carne, su egoísmo, su idolatría para sus placeres. Pero las buenas noticias de Jesucristo no son simplemente para que puedas convertirte en una mejor persona, o que Dios nos haya dado el secreto de la riqueza material para vivir abundantemente materialmente. O descubrir el propósito de nuestra vida para simplemente vivir una vida pacífica. Ni tampoco es una oración especial para garantizar que las puertas del cielo se mantengan abiertas mientras hacemos nosotros lo bueno. Arrepiéntanse y crean, ese era el mensaje de Jesús. En el griego da la idea que arrepentirse y creer, esta es la esfera del evangelismo, pero están en imperativo en el griego, de presente. Metanoite y pistoeite significan perseveren en este arrepentimiento y fe, porque algunos habían regresado al mundo. Entonces regresen a los pies de Jesucristo si ya una vez creíste. Pero si nunca has venido a Cristo, arrepiéntete, cambia, cree y sigue a Jesucristo. Sí, cambio de mente después de creer. No cambia tu mente primero para venir a Jesucristo. Juan había llamado a las gentes al arrepentimiento también y al bautismo, pero Jesús nos llama así: arrepentíos y creed en el evangelio. No quiere decir que los discípulos de Jesús no bautizaban, pero así que creed en el evangelio significa creer en Jesús mismo. El creer en Jesús es seguirle. Así fue el llamado a los primeros discípulos, como nos sigue llamando hoy.
Pero se me está yendo el tiempo, así que vamos a leer el 16. Andando junto al mar de Galilea, aquí Jesús va a llamar a los pescadores y pecadores. Bueno, vio a Simón, que es Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Así que pescadores, trabajadores en el mar de Galilea, cuando Jesús los vio. Esta industria pesquera alrededor del mar de Galilea era clave en esta región. Pero Simón y Andrés, y más tarde Jacobo y Juan, probablemente ya habían tenido contacto previo con Jesús, o por lo menos habían escuchado de él. Como nos menciona Juan en el capítulo 1, verso 35 al 42, no tenemos el tiempo para leerlo. Pero ahora, en esta ocasión, reciben el llamado claro de dejar sus ocupaciones y seguirlo. Algunos de esos eran discípulos de Juan el Bautista, y como está encarcelado, Jesús los invita a estar con él. Así que esta fue una convocatoria definitiva a un nuevo estilo de vida siguiendo a Jesús. No les dijo, cambien su vida para seguirme. No les dijo, mejoren su vida para seguirme. Vengan a vivir una vida mejor conmigo. Pero no va a ser fácil. El 17. Y les dijo Jesús, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Qué invita a Jesús? Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Venid también está en el imperativo, termina en una D, por si no lo recuerdan, ¿verdad? Y esto muestra una urgencia y autoridad. El que te está llamando tiene autoridad para llamarte. No te está forzando, pero es una invitación con autoridad. Pero hay urgencia. Ven y sígueme inmediatamente. Luego, y voy a hablar brevemente de esto, pero Jesús les ofrece un propósito nuevo. No es de que busca tu propósito y luego sígueme. Tengo un propósito para ustedes, el de ser mis discípulos. Eso es su propósito. Van a usar lo que tienen y conocen, su conocimiento de pescar, pero les ofrece pescar almas humanas para el reino de Dios, transformando su oficio terrenal en una misión divina al seguir a Jesús. Pescadores de hombres. Los discípulos deberían ahora atraer a otros pecadores y pescadores al reino de Dios, similar a la manera en que los pescadores hacían con peces. Juan, es más, nos explica que Jesús llama a uno, y cuando Jesús lo llama a él pega la carrera y va a traer ¿a quién? A su hermano. Era otro pescador. Entonces eran pescadores, hombres comunes, sin credenciales teológicas, entrenamiento o estatus en el mundo. Si ustedes se acuerdan, Jesús los llamó mientras trabajaban como hombres comunes. Y Jesús los escogió a esos discípulos no por quienes ellos eran, por su estatus, etcétera, sino por lo que Jesús podía hacer por medio de ellos, al ellos dejar lo que estaban haciendo y someterse a Él. Así que el pescados era trabajo difícil. A veces tenían que pasar toda la noche y a veces aún no pescaban. Pero un pescador difícilmente se daba por vencido. Ahí le echaba ganas, mojado, con viento, con frío, con tormentas, trasnochado, etc. Pero el pescar almas pecadoras tampoco sería fácil. Pero no hay que darnos por vencidos. Si se acuerdan, en una ocasión regresaron bien contentos que hasta los demonios se nos sujetan. Pero luego ahí llegan derrotados. ¿Aquí qué hicimos mal? Es que este género no sale sino con ayuno y oración. Es que ya comenzaron a depender en sus fuerzas, en sus habilidades. Sí, se requiere de coraje, de valentía, de habilidad, de trabajar en equipo, tener paciencia, tener energía, tener aguante, tener fe, tener tenacidad, echarle ganas y no darse por vencido y no tirar la toalla. Pero los pescadores simplemente no podían darse el lujo de darse por vencidos o quejarse. Entonces, para poder comer y para poder vivir, le echaban ganas. Pero usted y yo trabajamos fuerte. Metemos 40, 50, 60, 70, hasta 80 horas. Y nos vamos hasta enfermos. Esto es una tosecita ahí. Esta fiebre, no es nada. Hermano, no voy a poder ir a la iglesia.
Es que me duele la uña del dedo. Venid en pos de mí. Con esta invitación Jesús muestra de que se trata del cristianismo, el seguir a Jesús. En sus cimientos el cristianismo no se trata sobre sistemas teológicos, simplemente reglas o el ayudar o a las personas. Se trata de seguir a Jesús. Venid en pos de mí. De entender un aspecto, también aquí da a entender un aspecto ético. Porque siempre el mayor es el que va adelante. Y el discípulo es quien le sigue. Por lo tanto, se implica una relación entre el maestro y el alumno, el rabino y el discípulo. Estos hombres habían sido rechazados antes. Hemos hablado de esto. A los 12 años, un niño judío ya debía haberse memorizado los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cómo se llaman? La Torah, el Pentateuco. No nomás Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los nombres de los libros, sino todas las palabras, los libros completos, tenerlos memorizados. Y el que para los 12 años no se lo había memorizado, quedaba descartado, rechazado por el rabino, porque no le puso empeño. Entonces era de lo más vil que Jesús está llamando. Y el que un rabino no lo escogía, se iba a trabajar la madera de carpintería o se iba a pescar. Eran los oficios comunes. ¿Jesús qué era, hermanos? Carpintero. Sus discípulos, en su gran mayoría, pescadores. O sea que Jesús llamó a los que los rabinos habían desechado. Jesús nos dice, Pablo también, que de lo más vil, para avergonzar a los sabios. Jesús está llamando a los más vil y despreciados, los rechazados, los pescadores, los carpinteros. Pero Jesús nos da nuestro verdadero propósito. No busquemos nuestro propósito a nuestra manera. Jesús aquí les llama a ser, es un juego de palabras, les llama a ser como Él y a hacer como Él. ¿Sí se entendió? Sí, hacer y hacer. Vengan a ser como yo soy y a hacer lo que yo hago. Así que les llamó a ser y a hacer quien Él es y lo que Él hacía. Él era el mejor pescador de hombres de la historia. Y sí, lo sigue siendo. Pero primero hay que ser como Él para poder hacer lo que Él hace. Él quería que otros hicieran lo que Él hacía. Primero estos 4, luego 12, luego cientos, luego miles de millares a través de los siglos. Ahora nos toca a nosotros. Y haré que seáis. Este haré que seáis implica que es un proceso gradual, que Él nos va a dar las herramientas y los recursos necesarios al imitarlo. El 18. Y dejando luego sus redes, ¿qué hicieron? La palabra luego ahí. Le siguieron. Y dejando luego, usted y yo malentendemos esta palabra por nuestras definiciones hoy en día. Luego lo hago. ¿Qué estamos dando a entender? Después, más tarde, luego. Nos vemos hasta luego, decimos. Pero también dice hasta pronto. Y literalmente luego significa pronto. En otras palabras, y dejando prontamente sus redes. En otras palabras, directamente, inmediatamente, en ese mismo instante, sin vacilar, sin decir, pues déjame considerarlo, voy a orar, es que gano bien. No, tampoco es de que si no tengo trabajo, pues me voy a meter a misiones, no. Y dejando luego sus redes le siguieron, sin dudar. Dejaron a su padre Zebedeo, a los jornaleros, para seguir a Jesús. Y este fue un acto de abnegación y obediencia inmediata al llamado divino. ¿Qué espera de nosotros Jesús, hermanos? Obediencia inmediata. Y no cuando nos conviene, no cuando no tengas nada que hacer, no cuando no estés cansado o ocupado. Verso 19, ahí terminamos. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes.
Aquí la frase remendaban las redes. Es un término de Marcos que significa el poner apropiadamente en orden o alistarse. Esto incluye limpiar las redes, remendar, doblarlas, prepararlas, para la pesca de la siguiente tarde. Hacer todos los preparativos necesarios. Y esto es significativo porque es de aquí mismo un derivado de esta misma palabra que se utiliza en Efesios 4:12, donde Pablo describe la obra de equipar. Esta es la palabra equipar, remendar, preparar, equipar a los santos. ¿Para qué se preparan los santos? ¿Para la obra? ¿Qué dice Efesios 4:12? Para el propósito del pastor, del líder, es equipar o preparar a los santos para que el pastor haga la obra. No, para que los santos estén dispuestos a hacer toda buena obra. Así que el equipar, por lo tanto, significa el completar a fondo, el reparar, el ajustar, el hacer encajar, enmarcar, remendar, el hacer perfecto, el unir en perfección, el preparar o restaurar. Entonces, hay cosas que tenemos deficientes. ¿Se acuerdan que le dijo Pablo a Tito? Por eso te dejé en Creta para que corrigieses. Esto mismo. ¿Qué cosa? Las deficiencias. Donde hay hoyos en la red, repáralos, corrígelo. Donde necesitas poner un líder, ponlo. Donde no hay buen ejemplo, pon a alguien más. Donde, etcétera. Haz esto. A las mujeres, que las más mayores les enseñen. Es esto: equipar, corregir, remendar, prepararse, hacer los preparativos para trabajar. Me imagino que algunos, por ejemplo, si yo tuviera un restaurante de pasta, yo haría las salsas el día antes. Quizás haría algunos preparativos. ¿Será así, hermano Carlos? ¿Hermano Tirso? No, ¿verdad? Al día. Si yo voy a servir un steak, yo lo prepararía antes, nomás para darle una calentadita. ¿Así se hacen? No. Pero hay que ir a hacer compras, ¿verdad? Hay que preparar ciertos cortes, hay que hacer ciertas cosas. Hay que ir a Sam's o a Walmart. ¿Dónde van? A Sam's he visto a los dos. A los dos, ¿verdad? A Kroger, a ese no. Ahí no hay descuento, ¿verdad? Pero hay que hacer preparativos. Ahí en este aspecto hay detalles preparativos, remendaciones, equipar, prepararse, alistarse. El 20 y terminamos, les dije, ¿verdad? El 19, pero el 20. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Por qué usó Jesús? Eligió a estos hombres. ¿Por qué los llamó? Hombres comunes, sin prestigio, sin entrenamiento teológico, por decirlo así, pero con valores y habilidades que se adaptaban al ministerio. Sí, tenían coraje, trabajo en equipo, paciencia, tenacidad, etc. Pero su llamado no dependía por su estatus nuevamente, sino del propósito divino de lo que Jesús haría a través de ellos. Y el llamado de Jesús a seguirlo es el mismo para todo creyente. Si seguirlo implica una vida de obediencia, renunciar a lo que conocemos y nos detiene de seguirlo, sean familiares, sean hijos, sea el dinero, sea lo material, sea el trabajo, y entregarnos al Evangelio. Venid en pos de mí. Esa es la esencia del cristianismo, es de seguir a Jesús. Más allá de reglas o doctrinas, es una relación personal con Él, primero para ser como Él, para después poder hacer lo que Él hace. Para los predicadores y líderes cristianos, el llamado es claro: ser pescadores de hombres, ganar almas para Cristo y animar a otros a hacer lo mismo. Pero ¿cuál es el llamado para todo creyente? Jesús te llama también a seguirlo, a dejar atrás lo que te impide vivir completamente para Él. La obediencia inmediata a su llamado es esencial para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y para los que responden a su llamado, se va a requerir de sacrificio. Esto va a ser inevitable. Debemos estar dispuestos a dejar todo lo que nos impide para seguir a Cristo. Y si
Él nos ha puesto cosas en las manos, dispuestos a decir, vivir con las manos abiertas. Señor, esto es tuyo, tómalo, úsalo para tu honra y tu gloria. Así que la obediencia inmediata de los discípulos muestra su fe creciente y su disposición de seguir a Jesús. Aunque todavía les faltaba madurar en su comprensión, lo va a decir más tarde Marcos, lo cual nos falta a muchos, pero que no sea excusa para no obedecer, porque aún Pablo dice, ya deberían ser maestros ustedes, pero tengo que estar dándoles lechita, porque se comportan como niños todavía. Que maduremos en nuestro seguir a Jesús. Padre, gracias por su palabra. Gracias por su evangelio. Ayúdenos a vivir completamente entregados a su palabra, siguiendo su ejemplo, siendo como usted, para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos.